tú me decías la otra vez el tema este del concepto de las élites políticas, que era algo que se me quedó quizás en el tintero. Y yendo al concepto teórico, ¿no? Básicamente lo que decían Aristóteles y estos autores, Michels, Pareto y Mosca, que hablan sobre este tema de la teoría de las élites, decían básicamente que es el gobierno de un sector reducido de la población con poder económico y político. Ese es el concepto con el cual más se maneja. Y entonces cuando tú ves las variables en la cual el presidente le preocupa de alguna manera, hay grupos de presión a su alrededor que le piden como que respuestas o acciones contundentes en base a este tema de que Glass salió en libertad. Tú tienes, por ejemplo, de que el presidente depende básicamente del apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tú tienes que cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, Sí, cuenta totalmente. con el apoyo todavía de los partidos políticos en la Asamblea Nacional que no le han, por así decirlo, puesto contra las cuerdas o al borde de la isla, como fue el caso de Pandora Papers, que fue en noviembre del año pasado. Y tú tienes básicamente de que todavía los sectores sociales están divididos, porque tú no ves a un líder que capitaliza este descontento social con el tema de la inseguridad, con el tema de la falta de un Estado que busque de alguna manera reactivar la economía con inversión pública. La otra vez el portal Premisas publicaba de que, por ejemplo, en el primer trimestre de este año 2022, solamente 67 millones de dólares en obra pública se han implementado, en contraste al primer trimestre del año 2021, que se habían sido 368 millones. Entonces tú tienes que la desconfianza o el descontento social ya no es, por así decirlo, una percepción, sino que es una realidad. Tú tienes, por ejemplo, noticias de que al abuelito lo matan en un cajero aquí en Ibarra cuando fue con el nieto a sacar dinero. Y entonces toda la gente se quedó con esas imágenes. Ahora último, tú tienes este tema de las captadoras ilegales que hay en la Policía Nacional, que son los encargados de protegernos. Por esto no estoy satanizando a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, sino que se trate de depurar, por así decirlo, con esas manzanas podridas que son las que manchan el nombre de nuestras instituciones y que se tomen medidas al respecto, pero no se ve la voluntad y la decisión política al respecto con una acción contundente. Entonces tú tienes todas estas noticias en el día a día, la inflación de precios también, por ejemplo, el pan ya no vale lo mismo que antes. Justo esta semana salí a comprar pan y antes me daban por $1 8 panes, ahora me dan 7. Bestia. Tú tienes, por ejemplo, el tema de que en los mercados cuando tú vas a comprar cebolla, pimiento, ahora suben los precios, entonces tú tienes ese descontento de la población y sumado al tema también de que el precio de los combustibles ahora, un pana me decía, ahora yo tengo que tanquear $20 con super, me decía, con 20 me decía. Entonces yo te decía, sí, porque decía, es que los precios del petróleo se han disparado, a raíz del tema de la guerra de Ucrania y otras medidas que no se han compensado para tratar de que la clase media, o en este caso la ciudadanía de a pie, que le preocupa cómo parar la olla, pueda de alguna manera tener este salvavidas o resguardo de que el gobierno está preocupado por ellos. Entonces, por eso es que, y cierro con esto, por eso es que tú ves que Click Report publicaba en su última encuesta de que básicamente 6 de cada 10 ecuatorianos ven la situación del país como muy difícil y ven que en los próximos 6 meses la situación va a ser mucho peor de lo que es ahora, regresando a los mismos niveles de como estábamos en el primer trimestre del año 2021, cuando fue el tema de la pandemia y el tema de la campaña electoral, estimado Nelson y audiencia. Así es. Tengo que hablar despacito para que no reviente. Siempre hay como que el primero. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, John? Yo creo que para la próxima, de pronto unos audífonos podría ser. ¿Tú qué crees? Ya voy a traer audífonos, estimado Nelson, no te preocupes. Sí, sí, La bueno, tecnología nos juega en contra a veces. sí, tienes toda la razón en un asunto y creo que también lo he percibido. No hay una persona, no hay una figura que todavía capitalice el malestar, incluso en pro o en vista de las próximas elecciones, sobre el tema de la inseguridad. O sea, todos sabemos, todos estamos preocupados, todos estamos siempre alertas de lo que va a ocurrir, pero no hay un personaje político que lo capitalice. Lo otro, totalmente abandonados. Lo que decías de las comidas, es cierto, pero eso pasa, John, porque no hay un gobierno que vigile, no hay un Estado que regule, no hay alguien que esté vigilando y controlando los precios, operativos, de control, no hay nada que pueda decirse que exista un Estado que nos proteja. Yo tenía aquí una pregunta y quería hacértela. ¿Por qué razón? Ah, no, acá está. ¿Por qué crees tú que todavía sigue siendo el señor Rafael Correa el centro del universo político en Ecuador? Es una cosa impresionante. Veía yo ayer cómo Rafael Lucero casi que le caen a fila india y a Tute y no le cayeron a Ruda porque se había reunido con Correa. Se reunió con Correa y Pachacuti lo rechazó. O sea, seguimos teniendo como centro del universo a Correa. ¿Por qué? ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, esa es la pregunta que siempre nos hacemos todos los días, ¿no? Y como yo te decía en la entrevista anterior, el Señor se ha vuelto el punto de conversación en cada tema de los hogares, en el tema del rumor callejero, en el trabajo. O sea, tú no puedes tener una conversación con alguien en la política sin que te mencione al expresidente. Ah, sí, Entonces, sí, es ¿verdad? algo que ya está de cabeza. Pero tu pregunta es interesante porque esto me hace recordar, haciendo un ejercicio de memoria histórica, ¿no? Que esto no es nada nuevo, Nelson y amigos, porque si tú ves, por ejemplo, en el siglo XX, cuando tú tenías, por ejemplo, a los políticos que hacían campaña y todo, ¿quién era la principal figura, por así decirlo? Eran los caudillos, eran los líderes que capitalizaban con ese discurso ese descontento o vacío que los gobernantes no podían llenar. Y es por eso que el Ecuador, si tú revisas la historia y ustedes revisan la historia, queridos amigos, nuestra historia siempre se ha caracterizado por la inestabilidad política, Sí. por las crisis de conflictivividad y por el tema este de que los gobiernos no duran el mandato por el cual fueron electos. Por eso es que, por ejemplo, entre 1830 y 1860 es que el Ecuador vivió una crisis que casi se parte en cuatro la República. No, Y ¿en es que serio? sí, sí, sí. Fue la crisis de 1860 en la cual el Ecuador se dividió en Guayas, en Pichincha, en Loja y en Cuenca. Y es por eso que tú tenías que García Moreno logra entrar en la escena política y logra salvar al Ecuador de esa crisis que casi se divide en cuatro. Y es por eso que se creó esta figura del caudillo en la cual García Moreno entra y es, por así decirlo, según los historiadores, el principal reconstructor del Estado Nacional moderno. ¿Por qué? Porque él tenía un proyecto político de país amparado en qué? En la educación, en la obra pública y en la tecnificación de las carreras y más que nada en conectar a la costa y a la sierra, que eran países, que eran básicamente los sectores históricamente divididos. Luego tú tienes que tras la muerte de García Moreno hay de nuevo una crisis de inestabilidad política y es que tú tienes la Revolución Liberal de 1895 con Eloy Alfaro a la cabeza, en la cual solamente la gente hablaba de Alfaro durante los próximos 20 años. Y ¿En cuando él serio? muere, sí, y cuando él muere, tú tienes que, viene este periodo de la plutocracia, en la cual entre 1902 y 1925, básicamente la gente que tenía mayor poder económico y agroexportador en la costa eran los que mandaban en Carondelet, por así decirlo. Y es que llega luego de esta crisis Isidro Ayora con la Revolución Juliana y es también otro principal redentor del Estado moderno porque él le dio una cara al Estado y le dio instituciones modernas para que pueda haber una regulación como tal. Por eso es que él creó la Contraloría General del Estado, él creó la Caja de Pensiones que hoy es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le dio, por así decirlo, mejores condiciones a los trabajadores e implementó una obra pública en temas de sanidad y en temas de canales de riego, carreteras, etcétera. Y luego de eso tú tienes 18 años de inestabilidad política y adivina quién entra ahí en la arena política. Velasco Ibarra, que durante 40 años su figura dominó todo el espectro político. Oh, qué Y bien. entonces me quiero enfocar en este aspecto, en este episodio. Durante estos 40 años solamente se hablaba de que o eras velasquista o eras anti-velasquista, votabas por el uno o votabas por el otro. Entonces así se dividía la sociedad ecuatoriana en ese tiempo. Luego cuando muere Velasco Ibarra es que tú tienes las dictaduras militares en los años 70 y cuando regresamos a la democracia con Roldós en el año 79 es que tú tienes estos periodos de gobiernos que se traspasan las elecciones y tú tienes a León Febres Cordero, a Rodrigo Borja, a Sixto Durán Ballén, a Abdalá Bucarán, entre otros actores. Entonces, luego tú tienes estos 10 años de inestabilidad política entre el 96 y 2006, donde hay 7 presidentes en 10 años, y adivina quién entra en la escena política. El Correa. Rafael Correa. El Correa entra. Entonces, tú tienes que él llena ese vacío, llena esa inestabilidad política y le da de nuevo su proyecto personalista de país con su Revolución Ciudadana, con su Constitución de Montecristi, y es que él le da, por así decirlo, un rostro a las instituciones y al Estado. Entonces, Ujú. la gente, yendo al tema de la sociedad, la gente asocia ese periodo como que las cosas fueron mejores, en contraste a lo que pasa hoy. Ujú. Ronald Reagan decía alguna vez en su campaña electoral de 1980, cuando le hizo una pregunta a sus televidentes, cuando competía contra Jimmy Carter, que había una crisis económica en Estados Unidos, y decía, ¿ustedes cómo se sienten mejor? ¿Están mejor ahora que hace 4 años? ¿Sí o no? Les preguntaba a los televidentes. Y fue por eso que ganó las elecciones en Estados Unidos, haciendo un paréntesis. Entonces tú tienes que, por ejemplo, la ciudadanía tiene al señor Correa como que en su momento las cosas fueron mejores y tú tienes que ahora la situación ha empeorado con el tema de la crisis institucional, el tema de la pandemia, el tema de, por ejemplo, la subida de precios. Entonces, todo eso la gente lo asocia y entonces como ve que su futuro no va a ir por buen camino, entonces por eso es que lo ven al Señor como el único, el Mesías, el llamado a resolver las cosas o el único que nos puede salvar de esta desgracia, por así decirlo, que es parte de nuestra cultura, que es lo que llena precisamente
los populismos, las demagogias y básicamente llena ese discurso de antisistema en la cual capitaliza ese descontento social y le permite acumular capital político para ganar las elecciones y así ganarse el corazón de la gente y del Claro. público. Y además le permite acumular historia, ¿no? Entonces estaremos hablando de Correa durante 20 años más. Mi querido John, gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Tú sabes que el tiempo es así, pero siempre vamos a estar molestándote para seguir tocando más temas interesantes. Chao, chao, mi querido John. A ti, estimado Nelson, agradecerte de nuevo y cuídate mucho, bendiciones y también saludo a la audiencia. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Nelson. Pase bien.